de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Los saludamos en este martes 15 de abril de 2014. El día de hoy con un especial invitado. Me da muchísimo gusto que el maestro Jaime Villegas Pacheco esté con nosotros aquí en este programa, porque con él tenemos un tema muy importante que le hemos pedido que pueda desarrollar aquí en el programa. Primero, bienvenido, Jaime. Muchísimas gracias, Jesús. Es un honor estar en tu programa, realizas una labor estupenda, yo estoy agradablemente sorprendido y desde luego pues hago con mucho gusto esto. Gracias. Nada más para dar una idea de quién es el maestro Jaime Villegas Pacheco, aquí a la derecha de él están 6 libros de un tema. Yo te pido que por lo menos hagas una breve mención de ello, porque hablar de los 6 libros es un tema muy amplio, pero de ellos sí podemos ir hablando durante el año. Esta es una parte de él, de su creatividad, de sus estudios y de lo que él ha plasmado en el tema de la educación. Pero yo quisiera que tú fueras el que nos hicieras alguna mención de estos 6 libros, Jaime. Con mucho gusto, Jesús. Bueno, estos 6 libros que fueron publicados en Estados Unidos tratan en realidad de educación interactiva, que yo pienso que es una propuesta, un modelo alterno al modelo existente. Bien. Porque se habla mucho de educación, todos sabemos que hay muchos problemas, que hay muchas fallas en el modelo existente, incluso se habla de que debe cambiarse. Sí. Incluso algunas autoridades mencionaron que más que un modelo de memorización se necesitaba un modelo de comprensión. Entonces, todos sabemos más o menos que hay muchos problemas, aunque no hemos fijado exactamente cuál es el problema. Que este es en sí otro problema de otro nivel. Cierto, sí. Pero bueno, yo tengo una propuesta que desde luego está basada en la educación interactiva, en gran parte, en la escuela brasileña de Paulo Freire, y algunos de sus discípulos, y que llega esta corriente, esta idea de la educación, hasta un brasileño de nombre español, pero muy brasileño, Marco Silva, que tiene un libro interesantísimo que se llama precisamente La educación interactiva. Sí. Por otro lado, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Maastricht en Holanda, de pronto consideran que necesitan un modelo un poco más flexible, que no sea el de la transmisión directa por un expositor, no importa que sea muy bueno, del conocimiento fijado, y entonces redescubren las didácticas interactivas, que tienen un remotísimo origen, por supuesto, en Sócrates. Es de hecho la idea griega de educación, pero que se pierde un poco o un mucho cuando el Imperio Romano conquista Grecia. Y entonces, con un afán más práctico, más inmediato, pues recurren a un modelo de otro tipo, que ya deja a un lado la idea que tenía Sócrates de que cualquier individuo tenía la capacidad suficiente para aprender, claro, si se le daban las condiciones necesarias y se le apoyaba. Eso sí. Esto se recupera pues pasados muchos siglos, a principios del siglo XX, del siglo pasado,
en Holanda, en la Facultad de Medicina. Fíjate, además en la Facultad de Medicina. En la Facultad de Medicina. Eso me impresiona de veras, ¿eh? Sí, bueno, el paradigma médico es en gran medida interactivo, mucho más que los modelos que se usan en otras disciplinas, que pueden tener algunos aspectos interactivos y que puede haber maestros que espontáneamente también recurren a ciertas didácticas interactivas, aunque naturalmente no están estructuradas por completo y no se generalizan, por lo tanto son la ocurrencia de un buen maestro en un solo lugar, en cualquier lugar de México, por ejemplo. Entonces también en Canadá se desarrollaron más o menos simultáneamente, y de ahí pues nos llegó la noticia a México, como siempre un poco tarde, pero bueno, yo la he retomado y he retomado desde luego las ideas de la pedagogía brasileña y algunas también de la pedagogía española, de modo que no es mi invento ni mucho menos, pero sí he desarrollado fundamentalmente dentro de la educación interactiva una de sus didácticas, que es la que yo conozco un poco más, que es el aprendizaje basado en problemas. Aunque de hecho, Jesús, existen muchas didácticas interactivas. Algunas instituciones de educación superior de México manejan otras didácticas como el aprendizaje basado en proyectos, o el aprendizaje en colaboración, o el aprendizaje recíproco. Es decir, hay varias didácticas interactivas. Sí, sí, sí. Pero las didácticas interactivas, yo lo que quisiera señalar es que no son una didáctica más diferente a las que tenemos, sino que son cualitativamente diferentes, Jesús, que son radicalmente diferentes, que es otra filosofía, que es otra manera de ver al proceso de aprendizaje que ocurre dentro del salón de clase. Porque el problema de la educación, yo creo que no se ha podido ver precisamente porque la infinitud de problemas particulares lo tapan, lo encubren, por decir así, de tal manera que se ve lo que está, lo particular, lo que está por encima, pero no se ve el sustrato, el verdadero problema. Sí. Y si pudiera verse el problema, que es fundamentalmente el modelo, pudiera verse que no se trata tanto de componer el modelo que se tiene, es decir, que los problemas de la educación no son el problema de la educación, que los problemas de la educación no son el problema de la educación. Esto tiene un complicado andamiaje teórico que seguramente los filósofos lo entenderán. Se trata de los modelos lógicos de Russell, que dice más o menos en estos términos, a ver si lo recuerdo bien, que la clase de X objetos no es ella misma un miembro de esa clase de objetos. Si podemos poner un ejemplo sencillo, yo diría que las frutas, que comprenden muchísimas que todos conocemos y consumimos a diario, que las frutas no es una fruta de la clase de frutas, es decir, es un nivel superior de explicativo. Entonces estamos viendo los problemas de la educación, pero no estamos viendo el problema de la educación. El modelo que hace agua por todas partes es un modelo definitivamente insuficiente. No importa lo que le hagan, no va a funcionar porque ya no es pertinente a la época que vivimos. Sí, sí. Entonces se dan muchos palos de ciego, Jesús, por todos lados. Hay lo que yo llamo, la palabra no existe en español, pero viene al caso, opinionantes por todos lados, diletantes, quizás sería más correcto, diletantes, y cosas terribles que se dicen de la educación, pues sin saber exactamente de qué se está hablando. Oye, Jaime, yo tengo 67 años de edad. Yo soy joven ante ti. Eres joven ante mí, sí, bastante joven. Yo soy muy viejo, bueno. ¿Qué edad tienes ya, Jaime? 75 años. 75 años. 75 años, sí. Sí. Y me ha costado más o menos 25 empezar a entender un poco el problema de la educación. Empezar a entender. Un poco Oye, Jaime,
Mi época de adolescencia la viví en Ciudad Valle, San Luis Potosí, venturosamente. Porque hubo 3 maestros, Ramón Corona en 4º año, Recaredo Vigiano en 5º y Fernando Pájaro en 6º año. Nunca se me han olvidado. Eran maestros de primaria, pero tenían un talento para que uno pudiera interactuar con los compañeros. Tenían algo especial esos maestros. Después de ello, con los años vinieron una serie de cambios en la educación, en los programas. Quitaron civismo, por ejemplo, que fue muy notorio. Y este haber quitado civismo, oye, qué consecuencias tan terribles. Afectó la educación de los muchachos en las escuelas. Pero como tú dices, ha habido una serie de cambios, palos de ciego muchos de ellos, y lamentablemente continuamos con el problema de la educación. No, yo creo que continúan con los problemas de la educación. Con los problemas de la educación. Pero que no pueden ver el problema de la educación. Porque tratan de componer el modelo, cuando lo que se necesita es cambiar el modelo. Ah, mira, qué visión tan diferente de las cosas. Muy diferente, definitivamente. El modelo que tenemos es insuficiente, como dicen los abogados, en tiempo y lugar. Sí. Es decir, no corresponde a la época actual y no corresponde a la sociedad actual. Es un modelo que no tiene pertinencia. Yo siempre hago hincapié en que el modelo que necesitamos, sea quien sea el que lo diseñe, o sea el equipo, o sea quien sea la colectividad que lo diseñe, necesita 3 características fundamentales, y que si no tiene esas 3 categorías no va a funcionar. Creo que un modelo para México debe tener, por principio de cuentas, equidad. No es posible mantener como hasta la fecha un modelo aristocrático para los mejores. Es un modelo aristocrático, no solo autoritario como dicen los muchachos, eso sería lo de menos, es cuestión de pues un poco de psiquiatría, ¿no?, de los maestros. Pero creo que no es un modelo que tenga equidad, porque parecería que las instituciones de educación superior son como departamentos adelantados de las empresas de recursos de personal. Sí, es verdad. Separan a los más capaces, ustedes pasaron el examen de admisión con 10, con 9, entonces a ustedes los vamos a preparar para que sean dirigentes, para que sean administradores. Y entonces no hay equidad para los que no somos tan inteligentes, y no hay educación para los que somos tontos, somos dejados en el camino. Entonces el modelo que hemos tenido desde que México empezó como país independiente, porque no podía ser de otra forma, además, copiando pues lo que se hace en el extranjero, es un modelo aristocrático, que no tiene equidad. De hecho, se discute el que algunas instituciones tengan alumnos con muchas deficiencias, piensan que se les debería mandar a su casa, y se desconoce pues este hecho que tenemos los tontos de estudiar y a prepararnos. Entonces lo primero que habría que decir, bueno, el modelo que tenemos no es un modelo de equidad. Eso para empezar. Sí. En el momento que tengamos un modelo de equidad, sea porque nos valgamos de la tecnología o de otros sistemas, o no sé, sistemas como este, de televisión por internet, educación en línea, lo que sea, para todos aquellos que quieran estudiar. Sí. Entonces tendremos un modelo de equidad. Las otras 2 categorías o características que me parece que son ineludibles son la calidad y la pertinencia. La calidad tiene que ver mucho con el manejo, con la manera como se maneja la información. Creo que también se habla de calidad a tontas y a locas, que no se sabe sencillamente lo que es. Y luego la pertinencia, bueno, vuelvo a lo mismo. Necesitamos un modelo que sea pertinente a la sociedad actual, que tiene una producción de principio automático, gobernada por computadoras con programas inteligentes, y que no es igual a la producción de tipo mecánico de la era industrial. Entonces cambió la civilización, cambió la sociedad, cambió la producción,
del principio mecánico al principio automático, pero no cambió el modelo educativo. Tenemos un modelo educativo que correspondió a la era industrial. Entonces es evidente que no tiene pertinencia a la sociedad moderna. Tampoco tiene calidad porque no atiende, digo yo, a una cuestión fundamental. No atiende al potencial mental de los seres humanos y en este caso de los niños y jóvenes. No somos seres de medio cerebro, no somos seres del hemisferio izquierdo analítico. Nacemos, a unos les funciona mejor que a otros, nacemos con dos hemisferios y tenemos en consecuencia una mente bicognitiva, una mente que es racional y es intuitiva al mismo tiempo. Sí. Las escuelas no han sabido cómo combinar esto hasta la fecha. Tenemos incluso instituciones de educación superior pues que dan bandazos y que de 100.000 alumnos que presentan el examen de admisión aceptan 10.000, es decir, la décima parte, y todavía de esa décima parte que aceptan reprueban a la mitad. Tenemos muchas preparatorias en la Ciudad de México, en instituciones muy serias, que reprueban aproximadamente al 50% de los alumnos en español y en matemáticas. Entonces, si el modelo no es capaz de proporcionar los códigos intelectuales que necesitan los niños y los jóvenes, pues entonces es muy discutible que estén funcionando bien. Esa es una de las cuestiones fundamentales. Entonces no tenemos, en definitiva, creo yo, un modelo de equidad, calidad y pertinencia, que desde mi punto de vista serían tres condiciones a las que se debería prestar atención cuando se habla del modelo educativo mexicano. Mira, yo hago votos porque el secretario de Educación, el licenciado Emilio Choifet, llegue a conocer esto. Seguramente él tiene muchos asesores muy capaces, pero también yo creo que hay otras ideas que vale la pena por lo menos que las escuchen y que las analicen. Estamos hablando de un modelo alternativo que tú planteas. Es una idea diferente. Sí, bueno, no planteo el modelo, digo que ese es como el punto de arranque, como para empezar a hablar en serio y para empezar a formular para señalar un camino que seguramente será muy arduo y muy largo, si empezamos ahora. Si empezamos ahora, no parece que vayamos por el camino correcto, pero si empezamos ahora, pues quizás en 5 o 10 años, a lo mejor podríamos estar un poco mejor. Esto que yo señalo, yo quisiera insistir en que los problemas particulares no son el problema de la educación. Es decir, sí son importantes desde luego. Es importante que las escuelas tengan drenaje, es importante que tengan agua, es importante que pues sean cómodas, que sean seguras, etc. Sí, claro que sí, pero ese no es el problema. El problema fundamental es que si no se distingue entre lo que yo llamo las condiciones, lo que ocurre fuera del salón de clases, y el proceso de aprendizaje, lo que ocurre adentro, y se atiende solo a lo que ocurre afuera, podemos tener las escuelas más lujosas del mundo, los maestros mejor preparados, mejor pagados, el mejor sistema educativo en cuanto a las condiciones del mundo, y no va a funcionar si lo que ocurre dentro del salón no funciona. Claro, claro. A esto se le ha llamado, con una ceguera pedagógica increíble, el problema técnico pedagógico. No, es mucho más que eso, es el problema verdadero. La teoría del aprendizaje, de lo que ocurre dentro del salón de clase, es lo más importante. Todo lo demás, las escuelas podrían caerse, no sé. No importa tanto, están equivocando totalmente la dirección. Yo entiendo que el gobierno tenga la forma administrativa, vamos, los gobiernos no pueden hacer otra cosa sino administrar. Pero entonces bien podrían formar un equipo de expertos verdaderos en educación, que no sé de dónde los van a sacar, tampoco hay muchos, y empezar a trabajar seriamente el asunto.
Si no se entiende el problema, va a ser muy difícil. Si no se ve el problema, va a ser muy difícil que se resuelva. Porque yo quiero señalarte además otra cosa muy importante, Jesús. El problema de fondo, que no saben cuál es, no se ha planteado. Yo en todos los artículos que leo de colaboradores que escriben muy bien en los periódicos, esto, aquello, sí, pero ninguno ha planteado cuál es el problema de fondo en la primaria, por ejemplo, que ocurre dentro del salón, no afuera, ¿sí? El problema de fondo, que en mi opinión es la distorsión temprana que se hace del pensamiento infantil cuando se le orienta a la memorización mecánica, porque es lo que le piden los maestros, es lo que le piden los padres, es lo que le pide la escuela. Creo que es una desviación que se va a convertir en hábito en el niño y que va a arrastrar este hábito a la secundaria, a la preparatoria e incluso a la universidad. Sí, porque los hábitos se crean. Los hábitos se crean. Y los hábitos van a acompañar a la persona durante toda su vida. Ahora, ni con todo el presupuesto nacional, yo creo que ahí ha habido una equivocación muy grave, ni con todo el presupuesto nacional se va a cambiar la mentalidad de los maestros de primaria. Esto no va a suceder sencillamente. Es muy difícil hacerlo, pero además, como dirían los administradores, tiene una relación costo-beneficio muy desfavorable. Costaría mucho y se obtendría poco beneficio. Pero además, Jesús, lo más terrible del caso es, como yo señalo, que si el problema de fondo está en la primaria, pero no puede resolverse en la primaria, pero sí puede resolverse en la educación media. Entonces, si bien el problema de fondo está en la primaria, este problema debe resolverse en la educación media, no en la educación primaria. ¿Por qué? Porque en la educación media, o preparatoria como le llamamos, puede reorientarse perfectamente este pensamiento memorístico, esta costumbre, este acostumbramiento de memorizar las cosas, porque es lo que rinde resultados en el examen, en las calificaciones. Sí, es verdad. Ahora yo quisiera preguntar a los expertos, si alguno sabe, ¿por qué puede corregirse en la educación media? Porque andan por ahí muchos expertos, a veces hasta extranjeros, que ignoran estas cosas. Entonces yo no entiendo nunca cómo se puede hablar de educación sin saber de educación, muy a la mexicana. Claro, cuando a mí me duele algo, mis amigos me dicen, tómate esto, tómate aquello. Hubo incluso un programa en televisión, bastante visto, que reveló de manera extrema la ignorancia que tenemos los mexicanos sobre educación. Se llamaba contradictoriamente Todo el mundo cree que sabe. Y en ese programa lo que calificaba en los niños y en algunos adultos que participaban era estrictamente la memoria. En alguna ocasión le preguntaron a un niño bastante despierto, creo que de sexto de primaria, quién era el general mexicano que había dirigido la defensa del bosque de Chapultepec. Esto nos revela exactamente el camino equivocado que sigue la educación mexicana. La educación mexicana no le hace comprender al niño qué es lo que querían los americanos al invadir México, que lo que querían era el petróleo y las riquezas de México, obviamente. Sí. Entonces, el niño no sabe nada de esto, pero sí sabe, si tiene buena memoria, que fue el general Jicotenca, quién sabe qué. Entonces, eso es lo que se considera educación en México, tener una buena memoria. Pero además no sabe por qué este hábito se puede reorientar en la preparatoria. Entonces creo que se están dando tumbos sin ton ni son, que no se va a componer nada absolutamente, que seguiremos teniendo una educación de la primaria a la universidad de tipo elitista, aristocrático, donde únicamente los mejores, los que nacieron más inteligentes o se hacen más inteligentes, tienen pues derecho a estudiar. Y todos los otros, todos nosotros los tontos, nos quedamos fuera pues porque no podemos pasar un examen de admisión. Esta es una educación aristocrática que contradice totalmente las pretensiones que disque democráticas que tenemos. Tenemos una educación aristocrática donde de cada 100 niños que se inscriben en primaria,
uno termina en la educación superior. Uno solo, 1%. 1%. Esto no puede llamarse de ninguna manera una educación democrática, no puede llamarse una educación con equidad. Con equidad, claro. Definitivamente. Oye, pero además el costo para el país. El costo es inmenso. Terrible. Se tiran recursos, es una de las educaciones más caras del mundo, con unos resultados realmente muy pobres. Brasil. ¿Qué ha hecho Brasil en la parte de educación? Si ahorita hablamos de que en México, de 100 alumnos que entran a primaria, solamente uno llega a tener, haber terminado la educación superior. Brasil se ha distinguido por tener una amplia red de instituciones con doctorado. Y es impresionante el número de alumnos egresados del doctorado en Brasil. Impresionante. Vamos, no nos podemos comparar en México. No estamos en condiciones para hacer eso. Pero Brasil ha dado unos saltos impresionantes en la cuestión educativa. Yo siento que no. No. Yo siento que su modelo es exactamente igual de malo que el nuestro. No me digas. Con la diferencia de que quizás a lo mejor de 100 niños que entran a primaria ellos gradúan 3. Ahora los doctorados últimamente los regalan con bastante facilidad, ¿no? En mis tiempos era un poquito más difícil, ¿no? Ahora todo el mundo tiene un doctorado. Por eso ya inventaron el postdoctorado, claro está, ¿no? Pero en fin, lo que habría que ver es el modelo. El modelo en Brasil, en México, en Estados Unidos, en Francia, en Suecia, en Inglaterra, es exactamente el mismo. Es un modelo de transmisión. A lo mejor en unos países están un poco mejor preparados los maestros para transmitir con mejores resultados. Sí, sí, sí. A lo mejor los alumnos, los niños están mejor comidos, mejor alimentados. A lo mejor tienen mejor memoria. Y eso puede establecer alguna diferencia. Pero el sistema sigue siendo el mismo exactamente, de que un profesor, que es el sabio, transmite su sabiduría a los alumnos. Es este enfoque industrialista de un capataz dando instrucciones a los obreros, es este enfoque lo que ya no es pertinente a la situación actual. Si no se entiende esta crítica de fondo del modelo, realmente se me hace difícil que se obtengan resultados satisfactorios. Claro, claro. Tú has hecho una propuesta a la UACM, a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pensando en que se pueda tener inclusive una maestría con un enfoque interactivo. Tú me comentabas algo de esto. Sí, yo presenté un proyecto para una maestría en educación interactiva a la UACM, que, como tú sabes, es una institución nueva, sí, 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 que tiene pues apenas 13 años, empezó con el siglo, la cual a propósito recibió muchos ataques de ciertos sectores de la población, porque recibíamos alumnos que provenían de ambientes con una gran precariedad. Pues a mí me parece que más importante la psicológica incluso que la económica y social. Es decir, de hogares sin afecto, de hogares sin amor. Y en consecuencia estos jóvenes difícilmente pueden desarrollar amor a la educación, amor al conocimiento. Criticaron pues que la universidad costara mucho y no diera resultados. Otra vez volvemos a la cuestión de que están privando a todos aquellos que no somos muy inteligentes de la educación que nos merecemos. Entonces aquí está ausente el criterio de solidaridad social de una sociedad pretendidamente democrática como es México, que no tiene ni la más ligera noción de lo que es eso, ¿sí? Y que entonces en muchos de sus aspectos, por ejemplo el de la educación, sí, pues es totalmente antidemocrática. Fíjate, hay un plantel, el de Iztapalapa, de la UACM, muy grande además, en un espacio muy importante, allá por el rumbo de San Lorenzo Tezonco. Y
yo creo que necesitamos conocer más del espíritu de esta institución. No sé, no recuerdo cuántos planteles son los que tiene la UACM. La universidad tiene en la actualidad 5 planteles. 5 planteles. Ubicados en diferentes rumbos de la ciudad. Sí. Todos dentro del Distrito Federal. Ubicados en zonas donde se consideró que había mayor población juvenil, de clases populares, de jóvenes pues sin muchos recursos para estudiar. Sí, sí. De hecho, un compañero mío definió la UACM no como una universidad de alumnos que trabajan, sino como una universidad de trabajadores que estudian. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Claro. Dar una oportunidad a trabajadores jóvenes de que estudien. Si no tienen una gran tradición cultural, si no había libros en su casa, si no tenían medios para asistir a foros culturales, eventos culturales, etcétera, etcétera. Sí traen muchas deficiencias, pero precisamente la educación tiene que atender a esas deficiencias, porque también me consta que hay deficiencias en la UNAM, de muchos tipos, de muchos alumnos y aún desgraciadamente de maestros. Los niveles no siempre son lo que se nos quiere hacer creer. La prueba es que en las 9 preparatorias de la UNAM, por ejemplo, vuelvo a mi mención anterior, cada semestre cerca del 50% de alumnos reprueban estos 2 códigos intelectuales de los que hablaba, matemáticas y español. Sí, sí, sí. Que son los 2 códigos con los que más o menos tratamos de entender el mundo. Entonces, si fracasa en eso, si no sabe enseñar español y matemáticas al 50% de los jóvenes que ya seleccionó, que son de los seleccionados, Jesús, Sí. porque deja fuera muchísimos mediante esta arbitrariedad del examen de admisión. Y a la UACM se le criticó porque no hace examen de admisión. Pues si hiciéramos examen de admisión, pues entonces estaríamos haciendo lo mismo que hacen otras instituciones de educación superior de la ciudad y del país, que dejan fuera a todos los que no son los mejores, los aristócratas, los que pueden pasar a tambor batiente con promedio de 10. Entonces, de ahí para abajo, pues entonces ya no tenemos derecho a estudiar los tontos. Entonces lo que quiere esta gente, que no ve más allá de sus narices, pues es quitar el derecho a estudiar a los que somos tontos. Esto me parece además una arbitrariedad social, me parece discriminación, pero además me parece ignorancia de lo que es la educación y de cómo funciona. Porque, vuelvo a lo mismo, el problema está en la primaria, pero no se resuelve en la primaria. El problema de la educación no puede verse si solo se ven y se atienden los problemas particulares. Y en el caso de que se viera el problema, que es el cambio de modelo, no el modelo, sino el cambio de modelo, no componer el modelo que se tiene, sino cambiarlo. En caso de que pudiera verse esto de cambiar el modelo, solamente se atendería a las condiciones para establecer un nuevo modelo. Y se dejaría intocado el problema del proceso de aprendizaje al interior del aula. ¿Por qué? Porque diseñar un proceso de aprendizaje al interior del aula requiere bases científicas. Y lo que ha tenido México hasta ahora, una época que correspondió a la era industrial y que está pasando o ya pasó, pues son bases artesanales. Hacemos educación de la misma manera que hacemos jarros o tazas, que en el caso de los jarros pues son muy agradables a la vista, las artesanías. Pero en el caso de la educación no funciona absolutamente nada. Hay leyes del aprendizaje, hay leyes del conocimiento. Yo no las veo al diseñar un modelo, no las veo vivas en las universidades de México. No veo que se estén utilizando por los reales o supuestos expertos para diseñar un modelo de primaria, de educación media. En educación media, donde pudiera corregirse esta falla de la primaria, hay una deserción elevadísima. Se hablaba de 400 jóvenes
que cada día abandonan la educación media en el Distrito Federal. 400 jóvenes que cada día abandonan la educación media. ¿A dónde se van? ¿A dónde se van esos jóvenes? ¿A dónde se van esos jóvenes? Y cuando preguntan, y hay investigaciones y encuestas, y luego me ven con caras de pocos amigos cuando yo les digo, pues se van porque las clases son muy malas, sencillamente. Alguien se ve lastimado en su ego. ¿Por qué se van los muchachos de la universidad? Y tengo casos incluso de amigos y compañeros, maestros ya que renunciaron a la universidad. Pues es que las clases son muy malas. Pues es que unos cuantos, los que incluso sin necesidad de la universidad brillarían por sí mismos, pues es que unos cuantos son los que hacen el medio intelectual, como se le llama en México, el medio cultural, el medio científico. Entonces tenemos una educación de la colonia, una educación de los aztecas, no sé, una educación definitivamente de corte aristocrático, solo para los mejores. Por eso se hacen exámenes de admisión, para que estudien solo los que sean muy, muy inteligentes, y los que no podemos pasar el dichoso examen de admisión, pues no tenemos derecho a estudiar. A eso seguramente se nos dará adiestramiento con esta tontería que anda ahora, aunque muy bien dirigida, muy intencional, de las famosas competencias, Sí. que no son sino adiestramiento, que no van a componer nada en educación, sino que van a distorsionar aún más el proceso educativo. Entonces ahí está este laberinto de Teseo, esta madeja al que no le encuentran la punta para jalarle y desenredar la madeja. Sí. Te pido que me des un minuto para compartir algo con nuestro auditorio. Sí, cómo no. Allí en Puebla tenemos seguidores en la UPAEP, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Le enviamos un cordialísimo saludo a la arquitecta Yolanda López Gutiérrez. Ella es la directora de la Preparatoria Sur de la UPAEP. Y tuvo la gentileza de enviarme un mensaje que les transmito a ustedes textualmente. Y dice así: muy estimado Jesús, me es muy grato saludarte. Como sabes, estamos en época de inscripciones para el ciclo escolar 2014-2015, que dará inicio a mediados del mes de agosto en la Prepa UPAEP Sur, en la ciudad de Puebla, de donde ella es directora. Tenemos exámenes de admisión los viernes 9, 16, 23 y 30 de mayo de 2014 a las 4 de la tarde. El examen de admisión no es un examen de conocimientos, sino de habilidades intelectuales. Esto me llama mucho la atención. Te voy a agradecer que me des tu impresión de lo que estoy leyendo del mensaje de Yolanda López Gutiérrez. El costo del examen es de 350 pesos, pero dado que tú y el programa Gestión Social que tan exitosamente conduces y produces, es un halago inmerecido. Son amigos y colaboradores de UPAEP, es cierto. Para nosotros la UPAEP es un símbolo en muchos sentidos que habría que analizar qué es lo que yo en lo personal admiro de la UPAEP. Entre otras cosas, sus principios y valores. Me permito ofrecer para todo tu auditorio examen de admisión gratuito durante el mes de mayo, solo mencionando al llegar al plantel para presentarlo que escucharon la promoción en tu programa. La dirección de nuestro plantel es calle Independencia número 6339, Colonia Patrimonio, en la ciudad de Puebla, y nuestros teléfonos son 01 222 233 1342 y 01 222 264 3827. También pueden registrarse en nuestra página www.upaep.mx/prepa. Agradezco en todo lo que vale el apoyo que siempre has brindado a UPAEP. Recibe un fraternal abrazo, Yolanda López Gutiérrez. Mira, la UPAEP tiene un equipo de básquetbol, a propósito de básquetbol, porque tú eres de Chihuahua. Sí. Y el básquetbol para ti es un deporte que aprendiste desde niño, claro. Fíjate, y el equipo de la UPAEP son las Águilas. Ajá. Ellos han sido campeones nacionales en el nivel estudiantiles, sí. Gustavo Ayón, que está
en Estados Unidos en el básquetbol profesional. Sí. Es egresado de la UPAEP. Qué interesante. Un muchacho que llegó, si mal no recuerdo, de Nayarit. Creo que él es Nayarita. No me hagan Creo que es mucho caso. Nayarita, sí. Y llegó con esa sencillez de la gente del campo. Sí. Pero hubo quienes lo fueron conduciendo en la UPAEP, desarrolló sus habilidades como basquetbolista, Claro. terminó su carrera profesional. Claro. Se fue, fíjate, lo invitaron a las Islas Canarias a jugar básquetbol profesional. Y luego de ahí, Nueva Orleans le dijo, vente, te queremos acá en Estados Unidos. Y luego de Nueva Orleans le dicen en Orlando, si mal no recuerdo, a ver, te queremos en Orlando. Claro. No sé ahorita en este momento si dónde esté. Pero vamos, hablar de estos resultados, de estas habilidades de la persona, como el caso de Gustavo Ayllón, a mí me alienta mucho para decir, es que como él, hay muchos que pueden ser jugadores extraordinarios de básquetbol. Sí, claro. Sí. Y de otros deportes. Y de otros deportes. Ahí mucho tiene que ver el entrenador. El entrenador es vital para que el joven pueda desarrollar todos sus talentos. Y algún tonto con buena educación a lo mejor resulta un premio Nobel, claro. Es verdad. Claro. Fíjate, hablando de básquetbol, tú que eres de Chihuahua. Sí, bueno. Yo soy originario de San Luis Potosí y mi universidad es la Universidad Autónoma del Estado de San Luis Potosí. Es una excelente institución. Lo es cierto, sí. Fíjate, yo tuve el honor, la dicha de conocer a Neri Santos, porque fue el entrenador de básquetbol. Mío, sí. Mi maestro en la secundaria, sí. Fíjate, Neri Santos, lógicamente un hombre alto, sí. Pero además con un carácter y una forma de ser humana. A mí seleccionado mundial para seleccionado mundial, es verdad. Para el Dream Team. Además. Sí, seleccionado mundial. El único jugador latinoamericano seleccionado en el equipo. Formado pues fundamentalmente por por norteamericanos y por ingleses. Y el Neri Santos fue el único. Fue seleccionado para ese equipo ideal. Sí. Cuando México ganó, por cierto, el tercer lugar, la medalla de bronce en básquetbol, que es la única que se ha ganado en toda la historia del básquetbol nacional. Olímpica. Con Neri Santos. Con Neri Santos en el equipo, sí. En el equipo. Sí, Neri Santos. Se le recuerda con mucho cariño a Neri Santos. Sí, cómo no, fue maestro mío, claro. Sí. Además, así de nombres, la aguja Quintanar era uno. Y estoy hablando de aquellas épocas. Sí, la aguja Quintanar, sí. La aguja Quintanar. Herrera. Arturo Herrera, ¿verdad? Sí. También era otro jugador de Chihuahua. Bajito, sí. Igual que un puertorriqueño, Pachín Vicens. Los dos excelentísimos jugadores, eran unos agarrones entre el equipo de México y el de Puerto Rico, y era de veras un espectáculo verlos a ellos, cada uno, Herrera en el equipo mexicano, claro, y Vicens en el equipo puertorriqueño. Los dos bajitos, no sé, de unos 65, que para el básquetbol es bajísimo. Claro, ¿no? Sí. Pero los dos rapidísimos, realmente, rapidísimos, no se les veía, se colaban por todos lados. Entonces muy buenos. Arturo Herrera, sí, también otra de las grandes figuras del básquetbol. Bueno, pues ahí está Arturo Ayllón, que pertenece a estas nuevas generaciones. Ahí están. Porque Arturo debe ser un hombre de... Está Nájera también, que Nájera sí es de Chihuahua. Nájera, es cierto. Sí. Nájera llegó antes que Arturo Nájera Ayllón, llegó antes, claro, al básquetbol profesional en Estados Unidos, sí. Hay otro mexicano más, no recuerdo, pero creo que hay como 3 mexicanos en el básquetbol profesional. Yo creo que sí. Se juega buen básquetbol en México, cómo no. Junto con los equipos brasileños y los puertorriqueños, sí. Yo creo que se juega, por razones naturales, mejor básquetbol en el continente americano que en el europeo. ¿En serio? Sí. Mucho mejor, los equipos de Brasil, también los argentinos, de Brasil, de Puerto Rico, de México, y bueno, no se digan los norteamericanos. Sí. No, es un básquetbol excelente, ¿no? Muy bien. Sí. Me alegra escuchar esas palabras. Yo creo que algo nos pasa en la actitud nacional
respecto de lo que tenemos bueno en México, que muchas veces no queremos reconocer lo bueno. Algo nos sucede interiormente a los Sí, no mexicanos. aceptamos. Esta mañana comentaba yo con unos compañeros que curiosamente México tuvo a principios del siglo pasado, 1900, algo así, en el primer fusil automático del mundo, el fusil Mondragón. El primer fusil automático. ¿Hecho en México? Diseñado en México y hecho en México, el fusil Mondragón. Pero que curiosamente a 100 años de distancia, de nuevo, hoy, México vuelve a tener el mejor fusil automático del mundo. El famoso, no sé si lo has oído mencionar por ahí, tiene un nombre náhuatl que para mí es muy difícil pronunciar y que seguramente lo diré mal, pero suena algo así como Xiauhcuatl, que es serpiente de fuego. Y que entiendo que las fábricas nacionales no pudieron producir sino muy pocas unidades y se dieron pues a unidades especiales. Y no sé si Estados Unidos compró la patente y lo van a producir, pero es el mejor fusil, serpiente de fuego. Serpiente de fuego. Pues, curiosamente hemos tenido 2 veces en 2 épocas diferentes la mejor arma. Y seguramente, bueno, seguramente han fallado los que dirigen o no sé, ¿no? Sí, hay algo. Mira. Como decía el ingeniero Uranga, que en paz descanse, exdirector del Politécnico, a quien yo tuve la suerte de conocer y a tomarme incluso un café con él en varias ocasiones, en fin. Y en una ocasión fue a dar una conferencia a Naucalpan. Y algunos se molestaron porque señaló que los obreros de Naucalpan eran excelentes, que eran muy buenos, pero que lo que fallaban ahí eran los gerentes, los mandos medios. Otra vez la historia, ¿no? No quiero decir que hayan fallado los generales, no me atrevería tanto, ¿no? Porque los hubo excelentes, pero creo que los gobiernos fallaron, ¿no? Creo que la administración falló muchas veces, no llegaba el parque a tiempo, ¿no? Los defensores de Churubusco estaban poniendo piedritas en los fusiles porque... Aquella frase, si hubiera parque... Sí, pero no decimos por qué, porque si no vuelvo a la educación, si no se reconocen los problemas, no se pueden resolver. No se dice que algún tonto mandó parque de diferente calibre. Entonces sí había parque, curiosamente, pero como si no hubiera, ¿no? Claro. Pero como si no hubiera. Claro. Fíjate, no es un examen de conocimiento lo que dice Yolanda López Gutiérrez. No habla de habilidades. Sino de habilidades intelectuales. De habilidades intelectuales. A mí me suena un poco extraño, aunque entiendo más o menos por dónde va la cuestión. Porque bueno, yo en términos más precisos, pues hablaría de procesos cognitivos, de capacidades intelectuales superiores, y habilidades intelectuales lo dejaría un poco más ambiguo, más general, como para resolver problemas de estos de ingenio. Yo a veces me divierto con los alumnos o con mis amigos y les pongo problemas de estos de ingenio que fastidian a la gente porque obviamente no encuentran la solución. Porque son acertijos. Pero que, sí, en cierta forma sí, pero que tienen la misma estructura de los problemas complejos. Cómo construir un avión o cómo enviar un hombre a la luna. Curiosamente tienen la misma estructura. Y como dijo una maestra sueca, bueno, por eso Suecia está donde está, es que la educación todo lo que tiene que hacer es enseñar a pensar a los alumnos. Si no es tan difícil, enseñar a pensar. De eso trata la educación. Yo le agregaría, bueno, se trata de aprender a pensar y de aprender a aprender. Si hacemos que un alumno haga eso, yo creo que se sale adelante. Aprender a pensar y aprender a aprender. Son dos cuestiones fundamentales. Sí, yo los pongo de ingenio, uno se vuelven loquitos, ¿no? A veces les digo, por ejemplo, ¿cuál es el número par y el número non que suman 4? Y entonces ahí están quebrándose la cabeza. Y me encuentro con la sorpresa. El número par y el número non y el número par que suman 4. Y me encuentro con la sorpresa de que a veces gente que no se pensaría
capaz de resolver eso, Lo resuelve. lo hace. A ver, Ya estaba con unos amigos y estaba una contadora allá metida tras una cortina. Y cuando me dio a platicar, le digo, a ver, para divertirnos, ¿cuál es el número non y el número par que suman 4? Y me contesta de detrás de la cortina, tal. Y yo me quedé así. ¿Por qué? Porque la señora sabe utilizar su intuición. A ver, auditorio nuestro, repite otra vez el acertijo. Ajá. ¿Cuál es el número non y el número par que suman 4? Si alguien tiene la respuesta y nos quiere enviar su respuesta en el chat, hágalo. Nos dará mucho gusto. Y entonces la gente... Al final te pido que des la respuesta al final del programa. Y entonces la gente que ha tenido mucha escuela, mucha universidad, está inficionada de racionalidad, tienen demasiada racionalidad, tienen un hemisferio izquierdo así grandote y un hemisferio derecho así atrofiado, ¿no? Sí. Atrofiado. Lo que tú dices es que es importante que se desarrollen los dos hemisferios del cerebro, los dos. Tenemos una mente bicognitiva y tenemos dos capacidades, no una. Entonces, ¿cómo la escuela desarrolla nada más una capacidad y la otra no, como si no existiera? Sí. Entonces es obvio que se está desperdiciando el 50% del potencial mental de los alumnos. No sé si lo comentamos, de que ahora con los estudios de la resonancia magnética se puede ver cómo están desarrollados los dos lóbulos, los dos hemisferios. Los dos hemisferios, sí. En el cerebro de cada persona. Vamos, para que uno tenga una idea de decir, oye, a ver, aquí, por lo menos la resonancia magnética dice que tú tienes muy desarrollado tu parte intuitiva. ¿Qué haces? Porque también hay que aprender a saber cómo poder manejar esa intuición. Sí, también hay que saber. Y aunque podríamos decir que el pensamiento es una función, que tiene su base material, claro, en los hemisferios, pero es una función. Pero también se ha descubierto, han descubierto investigadores muy serios, que al pensar de manera inteligente, se reconfiguran los circuitos neuronales. Es decir, hay una reconfiguración física, material del cerebro. ¿Entre las neuronas? Entre las neuronas. Esto es interesantísimo porque nos habla de que entonces no se trata de una sucesión lineal, primero esto, la base material y luego el pensamiento, sino que se trata de un sistema. Es decir, de ida y vuelta, como dicen los muchachos. Sí, sí, sí. Se trata de un sistema en el cual la base material genera una X función, un pensamiento, pero ese pensamiento a su vez afecta y remodela la base material. Esto que estás hablando es parte de lo que tú planteas de este modelo. Bueno, lo menciono por ahí porque hay un investigador, por cierto, de ascendencia, pues no sé si mexicana, pero al menos latina, el doctor John Medina. El doctor John Medina es el director del Centro del Cerebro en el noroeste de Estados Unidos, en Seattle. En Seattle, sí. Es Washington, ¿verdad? No, sí, es Oregon. ¿Es Oregon o es Washington? Seattle. Ya no sé geografía. No, yo creo que es Washington, ¿no? Es Washington, sí. Washington, el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos. El doctor Medina ha hecho una investigación muy rigurosa y ha descubierto cosas muy interesantes, lo que él llama medio en serio, medio en broma, las leyes del cerebro. Por ejemplo, ha descubierto que en el desarrollo cognitivo de una persona existen periodos de aceleración, que en la vida de un ser humano hay dos periodos de crecimiento cerebral acelerado, que uno es del nacimiento a los 8 años, según señala él, sí. Luego a los 8 años se estabiliza, hay una meseta, se estabiliza por aproximadamente 5 años, y hay otro crecimiento cerebral acelerado de los 13 a los 19, lo que son los teenagers, los adolescentes. Por eso digo yo, en este segundo crecimiento que corresponde a la educación media, es cuando puede reorientarse. Por eso es tan importante lo que tú dijiste, o sea, ahora entiendo por qué hay una explicación lógica, científica,
¿Qué es lo que pasa entonces con los jóvenes de preparatoria que andan entre los 15 y los 18 años? Están en esta Estás en esa época, sí, señor, de desarrollo cerebral. Y ahí puede reorientarse, claro, este hábito que arrastran de la primaria. Jóvenes, quienes estén escuchando esto, ojalá que lo tomen verdaderamente en cuenta, porque son oportunidades para los jóvenes que están ahorita a nivel de educación media superior. Mira, me gusta platicar historias de lo que me pasa en el metro. Venía yo en la línea 9 y tuvimos la oportunidad, entre una estación y otra, de platicar un joven que se sentó a mi derecha y alcancé a ver de reojo, curiosamente, furtivamente, vi el título del libro, The Sea, el mar, en inglés. Y no me aguanté las ganas, Jaime, y le pregunté, oye, ¿te puedo preguntar? ¿Tu libro está escrito en inglés? Dice, sí. ¿Y lo estás leyendo en inglés? Sí. Nunca me había pasado, ¿eh? Nunca me había pasado ni con libros técnicos. No es muy común. No es muy común. Desafortunadamente. Y le dije, oye, discúlpame, déjame preguntarte, ¿y cómo aprendiste inglés para poder estar leyendo un libro en inglés? Dice, bueno, es que yo he estudiado inglés desde la primaria y la secundaria y me he seguido. Se llama Juan Morales. Juan Morales, sí, creo que es el apellido, Juan Morales. Espero que un día venga con nosotros a platicarnos su experiencia. Claro. Porque él estudió diseño en la UNAM, si mal no recuerdo, me dio esa referencia en la UNAM. Bueno, ¿a qué voy? Todo esto que tú has mencionado aquí, de que se puede convertir en realidad, por ejemplo, estos jóvenes estudiosos que de repente lo dejan a uno sorprendido, como este chico que me... Claro. Pero además me platicó con gusto, me platicó el ser un lector. Yo creo, todo esto que tú nos comentas, Jaime, que si lo valoráramos más, si lo tuviéramos siempre más presente, qué importante es ahora, para mí la visión del nivel de preparatoria ha cambiado ahora con tus explicaciones. No le hemos hecho caso al valor tan grande que tiene ese periodo del ser humano. No, preparatoria. No lo conocemos y no le hacemos caso, claro. Es fundamental la preparatoria, la educación media. Claro. Nos quedan 2 minutos. Curiosamente se compagina, bueno, para ser muy breve, se compagina con esta teoría de la organización de los negocios, de este modelo japonés que habla de en medio, arriba, abajo. O sea que ni el orden no empieza ni arriba ni abajo, o sea, ni aristocracia ni colectivismo, sino en medio. Y que de ahí, de la educación media, viaja hacia arriba y también iría hacia abajo. Yeah. ¿Por qué? Porque seguramente de la educación media saldrían muchos maestros de primaria, quizás. A lo mejor es verdad, claro, sí, sí. Oye, Jaime, te hago una cordial invitación para que por lo menos una vez al mes vengas al programa. Lo acepto encantado de la vida. Me da mucho gusto que Jesús, aceptes. por tratarse de ti. Gracias, Jaime. De esta labor estupenda que haces de gestión social. Sí. En lo que yo pueda servir, cuenta Gracias. conmigo. Mira, procuramos gestionar temas que sean interesantes y útiles para el auditorio. Esa es la misión que nosotros sentimos que tenemos. Te agradezco mucho la presencia tuya en este programa. Al contrario. Con lo poquito que yo sé de educación, que es lo único de lo que sé, cuenta conmigo, ¿no? Cuenta conmigo. 6 libros, sabes un poco de educación. Bueno, ya iremos hablando de esto en el pasar de los programas. Isabel Villaseñor, muchas gracias. No se vayan porque hoy tenemos 3 presentaciones. La primera ha sido con el maestro Jaime Villegas Pacheco, así que regreso con ustedes en unos minutos más. Gracias, gracias Isabel. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.